Buen día, mis queridos y queridas. Quería compartirles una breve reflexión respecto al último nodo temático, por cuanto siempre lo hemos abordado desde el arte, como yo en algún punto les he contado, por el hecho que en esto yo soy muy nietzscheana, en el sentido de que si uno hay momentos en la vida que no puede reconocerse, que se desconoce como ser humano, que se desconoce como persona, pues el arte nos ayuda mucho a poder reencauzar el camino, a poder reconocernos. En este caso no lo podemos hacer, tampoco puedo pasarles, digamos, imágenes o distintos videos justamente por los temas de conectividad, sobre todo por los costos de la conectividad. Entonces quería hacer una advertencia pedagógica que tiene que ver con la necesidad del compromiso. Y a ver, vamos por lo primero que les quiero decir. Hay un lugar que es el lugar más cómodo desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal, que es el lugar del no saber. No saber algo es cómodo. Es cómodo en una relación marital, es cómodo en las familias, es cómodo como profesores. Yo siempre le digo a mis estudiantes de didáctica, es cómodo no saber de qué se trata la evaluación formativa. Es cómodo no saber de qué se tratan las dimensiones de discusiones curricular. Hablo, por supuesto, de la justicia curricular, del currículum oculto, de poder abordar la letra, digo, crítica de un diseño curricular, de las distintas instancias de comprensión curricular, etcétera, etcétera. Es muy cómodo no saber todo eso. Pues nosotros como profesores tenemos que poder corrernos de esa comodidad y poder pasar, hacer un pasaje histórico, en este caso, de un momento muy difícil, porque como dice Diego Tatián, filósofo cordobés, él dice, las herencias son incómodas. Las herencias son siempre incómodas y por eso es que muchas veces las familias guionan ciertos acontecimientos familiares, no los cuentan tal cual son, los van guionando porque es muy incómodo pasar una herencia. Pero escuchen bien, pasar una herencia es incómodo, pero también recibir una herencia es incómodo. Porque ¿qué hago yo con esa herencia? Y ese es el caso de ustedes, pero también mío. Porque yo si bien les he contado que yo crecí durante la dictadura, pero bueno, era una niña. Digo, la herencia después, ¿quién me pasó la herencia a mí? La universidad me pasó la herencia. No tuve un pasaje de herencia familiar, me lo pasó la universidad. A esta herencia de este último periodo tan negro que vivimos, me lo pasó la universidad. Con muchas dificultades, pero de alguna manera me lo pasó. Quiero decir, nosotros tenemos una responsabilidad como profesores, que es pasar herencias culturales. Y no crean que porque son estudiantes de física, de matemática, de geografía, tienen menos por ahí compromiso que, por ejemplo, acá también tenemos estudiantes de lengua y literatura. Todos tenemos el compromiso de cómo se pasa esa herencia cultural. Yo siempre les digo, si yo paso que la física es un ejercicio, y esa es la herencia cultural que estoy pasando de física. Acá, por ejemplo, tenemos un pasaje de una herencia cultural muy diferente. Nosotros hemos legado, pero también somos legatarios de esa herencia cultural. ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo la transmitimos? Pero hay una dificultad también en esto, que esta herencia cultural es historia reciente, está acá. Por eso yo también todos los años, ¿para qué les voy a dar un mapa de dónde estuvieron los casi 500 centros clandestinos de detención? ¿Para qué vamos a hacer eso si podemos ir a los tres que tuvimos en Córdoba, el segundo más grande, La Perla? ¿Para qué ir a libros? Tenemos ahí, ¿para qué ir a libros para ver cómo se comienza a formar el movimiento de derechos humanos más grande o más importante que hay en el mundo, que ha sido madre y abuela? Si podíamos tener a una Sonia Torres y la podíamos imitar, que es la presidenta abuela de acá de Córdoba, Plaza Mayo, y por supuesto que lo hicimos. Y así, hemos ido hacia testimonios, hemos ido a lugares, porque es historia reciente, pero tenemos una dificultad de cómo pasarla. Y yo quiero decirles que no, si hay algo que estoy convencida es que ese pasaje no se tiene que hacer con odio. De ninguna manera se tiene que hacer con odio, ¿no? Al contrario, se tiene que hacer con la responsabilidad de que estoy pasando una herencia cultural. Y esto se lo digo para sus hijos, para sus amigos, para sus parejas, para quien tenga que hacer este pasaje cultural. Entonces, acá sí necesitamos una responsabilidad. Nosotros tenemos
algo que sigue en nuestra sociedad diciendo, en la época de los militares se vivía más tranquilo, en la época de los militares hay una sociedad, yo ya les conté esto y ustedes de alguna manera lo saben, porque hay cosas que uno se sabe, por eso digo, córranse del lugar de no saber, que es más fácil decir esto que aceptar lo que sucedió. ¿Por qué? Como me escribían algunos, pero profe, ¿por qué la sociedad, por qué convalidó todo esto? La sociedad, no toda la sociedad, parte de la sociedad y con responsabilidades muy diferentes. Pero ¿por qué convalidaron todo esto? Porque hubo una construcción ahí del miedo, no a partir de discursos, con hechos reales. Acá hubieron muchísimos, les digo, casi 500 campos de concentración, desaparecidos, permanentes persecuciones, y ustedes ya saben todo lo que significa la violación a los derechos humanos en su máxima expresión, ¿no? Miren, salir sin documento a la calle empezaba a ser un delito, porque acá en este momento histórico todo el mundo era sospechoso de algo, porque se construyó un concepto muy performativo, que era términos de Foucault, ¿no? Que significa esto, que produjo justamente efectos muy fuertes en la población, que fue la categoría de subversivos. Acá se construyó una categoría de subversivo en la cual ingresaba todo. Ese estudiante de 16 años que participó en la Noche de los Lápices, aquel guerrillero que sí portaba armas, aquel montonero que solamente participaba en las movilizaciones, el obrero, el padre del profesor que era, y así, ¿no? Como la canción de Desaparecidos, ¿no? Que dice, se llevaron a mi madre, no, ella no tiene nada que ver con esto. Bueno, en esa categoría cupieron todos, entonces fue una categoría muy performativa. Entonces, insisto, grados de responsabilidad diferentes, juicio crítico más que nunca en esto, más que nunca poder desentrañar la responsabilidad de poder correrse de ese legado familiar o de esos legados familiares que justifican. Porque yo les digo algo, si nosotros abordamos Perón con estas dobles miradas permanentemente, con este intento de hacer una mirada dialéctica en ese momento, de ninguna manera se puede censurar que uno de parientes de ustedes legados hayan reconocido como un dictador, como dijimos, porque ya hemos deconstruido esto, o como una persona o un presidente que vino a dar trabajo, como decían otros, o a hacer una sociedad más justa. Todo es posible, pero acá no. El legado cultural, ustedes tienen que poder ser críticos. ¿Qué legaron de sus familias? ¿Qué legaron de algunos profesores? ¿Qué se legó? Porque acá hay delitos de lesa humanidad. Y cuando pasa ese tipo de cosas, ahí es donde nosotros tenemos que poner sí o sí una construcción de sociedad, una construcción de ciudadanos críticos, que eso no lo vamos a aceptar como el famoso categoría nunca más. Eso nunca más puede suceder en una sociedad. Les voy a contar brevemente una anécdota para que ustedes vean la fuerza que tiene un nunca más. Ustedes saben que en la década del 60, que ustedes vieron que emergieron estas distintas expresiones culturales, en ese clima de época también había surgido antes, pero digo, hay una expresión muy fuerte en ese momento del surrealismo. Y surrealismo, como yo les contaba en algún momento, quiere decir con poder expresar todo aquello irracional, aquello, ¿no?, que mi inconsciente libera y que yo no le pongo ningún límite, y lo expreso justamente en el arte. Pues bien, ustedes saben que Dalí decía el surrealismo soy yo, pero sin embargo el movimiento surrealista tenía un conductor, llamémosle así, André Breton, y en un momento dado Dalí empezó a hacer pinturas de Hitler, apologéticas, es decir, en defensa de Hitler. Entonces Breton lo llamó y dijo, no, a ver, un momento, ¿qué está pasando acá? Entonces Dalí dice, pero ¿cómo? ¿Acaso el surrealismo no es expresar sin ningún límite, digamos? Y él le dice, no, acá sí hay un límite, ¿no? El holocausto, que quiere decir la solución final, eso quiere decir el holocausto, terminar con todos, judíos, homosexuales, marxistas y demás, eso es un límite, le dijo Breton. Y ahí está la famosa foto en donde Dalí con una frazada y un termómetro va y dice yo renuncio al surrealismo. Bueno,
Yo les cuento esto porque para mí eso fue muy iluminador. Ese movimiento que se permitió todo, cuando se trató de delitos de lesa humanidad, dijo, no, esto sí es un límite, hay un límite para todo. Entonces, digo, a ver, yo los convoco a esto. A mí es muy difícil este pasaje cultural y yo les quiero contar brevemente qué pasaron, algunos sucesos en estas aulas. El año pasado, por ejemplo, nos visitó nuevamente Sonia Torre con otros invitados. Entonces, un estudiante, que por ahí sí, muchos de ustedes, por ahí le pueden pasar este video y él va a saber que tenemos una relación hermosa, pero empezó rara porque ese momento donde se hizo ese acto fue el 24 de marzo, o sea, no nos estamos conociendo. Entonces, él después del acto, vamos al aula y él me dice, profesora, yo de verdad que quería hacer muchas cosas. Y digo, pero ¿por qué no le dijiste? No, dice, porque mi papá me dio esto. Y sacó un papel y empezó a leer. Y me decía, mi papá me dijo que cuando hablara Sonia Torre, yo dijera todos estos nombres. Y empieza a nombrar a todos guerrilleros que estuvieron, digamos, alzados en armas y demás. Entonces, con él tuve que hacer todo un trabajo, porque él también pertenece a una familia de militares. Y ahí hay una mayor dificultad. Hay algo que en el cambio yo no podría decirles, pero sí podría decirles que se movilizaron determinadas fibras, que finalmente todo el año fue un estudiante en el que disfruté mucho de tenerlo como estudiante y que cuando tuvo que hacer una última, que hacemos una dramatización, bueno, la hizo sobre ese tema. Y fue muy importante lo que pasó. Entonces, ese legado se puede pasar desde también corridos del odio. Me pasó otra vez esto fue grave, digamos, porque estábamos todavía en el carbón, el Bolívar no tenía edificio, entonces esto pasó en geografía. Yo les daba todos los años, les suelo dar algún libro breve y de una lectura bastante diáfana, en donde puedan leer qué pasó. Los Sapos de la Memoria es un libro que se los dan en el secundario incluso, pero es muy importante. Para contar cómo un chico se encuentra con padres desaparecidos viviendo con la abuela. Bueno. Entonces yo les doy el libro y quisimos hacer como una introducción en aula. Hasta que yo estaba en ese momento distraída y siento un ruido, había tirado el libro, estoy harta de esto, estoy harto de esto, me voy. Pegó un portazo y se fue. Bueno, yo vivo en Calera y me manejo el transporte público. Entonces, él, que vive en un barrio militar, entrando a Calera, siempre veníamos juntos. Y en ese momento estaban construyendo la calle, esa que está paralela al carbón, no sé cómo se llama. Entonces, para tomar el ómnibus hacia Calera, teníamos que caminar pasando la policía. Y ese recorrido yo lo solía hacer con él porque tomábamos el mismo ómnibus. Entonces, al 2 o 3 días, no recuerdo bien, lo llamo y le digo, ven y vamos juntos como todos los días. Y medio que frenó el paso y me dice, yo estoy harto de esto, de ninguna manera pidió disculpas. Entonces yo primero empecé con el discurso de la violencia, que él no podía hacer eso en el aula, ¿no? Y que lo quería en próxima clase en el aula, pero sin violencia. Pero después hablamos mucho, porque yo entendí que a él le dolía mucho, que él tiene un relato familiar totalmente diferente a ese. Y así millones de cosas que les podría contar. Otro breve para que ustedes vean cómo ustedes y yo tenemos que poder romper esos relatos familiares. Hace muchos años también, bastantes, una chica me dijo, profe, esa chica estaba súper movilizada, porque yo no sabía de esto. Entonces un día de entrada de clase me dice, profe, yo quiero que me averigües sobre esta persona, me da un nombre, un apellido. Y me dice, ¿puedes averiguar sobre esta persona? Por supuesto que yo lo hice, pero no se lo dije a ella, no encontré nada. Pero tampoco se lo dije a ella. ¿Yo qué le dije a ella? No. Obviamente no era su apellido, pero entendía que tenía que ver con algo muy cercano. Y dije, no tiene ningún sentido esto. Hoy hay que poder mirar desde el presente. ¿Y qué significa esto? Y esto es lo último que les quiero decir. Mirar desde el presente al pasado es poder hacernos contemporáneos de ese pasado, pero a su vez tener puntos negros, decir, a ver, pero no es que yo lo voy a entender como que, bueno, solamente por miedo cayó.
solamente por miedo denunció, porque también había la señora de delantal y ruleros que denunciaba que esos jóvenes estaban parados en la esquina, y como todos ustedes ya saben, ¿no? Que hasta la teoría de conjuntos prohibieron los militares en la época, justamente por decir que se trataba de un fondo marxista, esto de reunir, de la colectividad. Entonces esa señora de ruleros que no sabía o sí sabía, pero los denunciaba. Hay distintos grados de responsabilidades, pero ustedes y yo tenemos una cosa que, como les decía, un elemento que es importante, que en ese momento no tuvimos la responsabilidad social, pero hoy tenemos la responsabilidad. Quizás ustedes, los de física, me dirán, bueno, pero yo nunca voy a pasar este legado. Sí, pero lo van a pasar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus esposas, a sus esposos, a quien quieran. Siempre se pasa un legado cultural cuando uno toma una postura. Entonces les pido dos cosas: el lugar del no saber, correrse de ese lugar; el poder entender que los relatos familiares están hechos, las herencias están hechas muchas veces de construcciones, de complicidades, de silencios, de miedos, de lo que quieran, pero que son incómodas, que es incómodo transmitirlo, pero también es incómodo recibirlo, porque ¿qué hago yo con esto? ¿No? Y finalmente les quiero decir, nada se va a lograr con odio, jamás, nada. Les voy a decir algo. 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez, termina diciendo que tuvieron que pasar 6 generaciones para que Macondo pudiera vivir de otro modo. Yo quiero decirles esto, vamos, piensen cuántas generaciones vamos. Esto todavía está en proceso de construcción y ustedes son responsables de ese proceso de construcción. Los dejo con estas reflexiones. Muy, muy buen día para todos.